Hoy nos metemos a fondo con una de las preguntas que nos persigue desde que levantamos la vista a las estrellas. ¿Qué tienen que ver la ciencia y la fe? La gran pregunta, ¿sí? ¿Son enemigas irreconciliables o quizás dos caras de la misma moneda? Es que da para mucho, desde luego. Y para explorarla, hoy tenemos sobre la mesa un libro del doctor Juan Carlos Ruiz Castillo que se llama Ciencia y Dios, razón, evidencia y trascendencia. Exacto. Y la misión que nos hemos marcado es un poco desmontar su tesis central, que es bastante provocadora. Sí, lo es. Sostiene que esa supuesta guerra entre ciencia y fe es un malentendido moderno, y que en realidad ambas nacen del mismo lugar. Un lugar que no es un laboratorio, ni una iglesia, ni una biblioteca. Es una emoción humana. Eso es. El punto de partida que propone el autor es una sensación que todo el mundo ha tenido alguna vez. El asombro. La pura y simple conmoción de existir. Fíjate, es que arranca citando a Aristóteles. Los hombres comenzaron a filosofar movidos por el asombro. Ajá. No por el miedo ni por la necesidad de controlar la naturaleza, no. Por ese vértigo de preguntarse ¿por qué hay algo en lugar de nada? Claro. Según el texto, esa pregunta es la chispa que enciende a la vez el motor de la ciencia, de la filosofía y, por supuesto, de la búsqueda espiritual. Es que eso ya cambia el marco por completo. Siempre pensamos en ciencia y fe como dos equipos rivales, y aquí nos dicen que en realidad sus jugadores fundadores sintieron el mismo impulso. El mismo. Y no hablan de un asombro infantil, de ver un truco de magia, ¿verdad? No para nada. Es un asombro, muy lúcido. El autor cita a Einstein, que decía que el más bello y profundo sentimiento que puede experimentar el hombre es el sentido de lo misterioso. ¡Qué bueno! No nace de la ignorancia, del no sé cómo funciona esto. Nace de la conciencia de nuestros propios límites, frente a la inmensidad de lo que sí sabemos. Entiendo. Es el asombro que siente un físico ante la elegancia de una ecuación, no el de alguien que no sabe por qué llueve. Exactamente. De acuerdo. Pues empecemos el viaje desde ahí, desde ese asombro. ¿A dónde nos lleva? Porque asombrarse está muy bien, pero uno puede quedarse paralizado. Claro. El libro sostiene que este asombro se topa de bruces con una sorpresa monumental. El universo es comprensible. Y esto, que lo damos por sentado, es absolutamente increíble. Espera, vamos a pararnos aquí porque esto me parece clave. El autor vuelve a citar a Einstein, y esta frase es para enmarcarla. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Es buenísima. O sea, no solo es que el cosmos tenga unas reglas, sino que nosotros, primates evolucionados para buscar fruta y evitar leones, seamos capaces de entender esas reglas usando un lenguaje tan abstracto como las matemáticas. Sí, sí. Es una coincidencia tan loca que casi parece un plan, ¿no? Es lo que el premio Nobel Eugene Wigner llamó la irrazonable efectividad de las matemáticas. Irrazonable me encanta. El texto lo explica muy bien. Hay ecuaciones que los matemáticos desarrollan como un puro juego mental, por su belleza interna, sin ninguna aplicación en mente. Pura abstracción. Pura abstracción. Y décadas después un físico que estudia las galaxias o las partículas subatómicas descubre que esa misma ecuación describe a la perfección el comportamiento del universo. Es como si hubiéramos encontrado una llave en el bolsillo y de repente abriera una cerradura cósmica que no sabíamos que existía. Esa es la imagen perfecta. Como si el universo y nuestra mente hablaran un dialecto del mismo idioma. Y esa es la tesis del autor, entiendo. Esa es exactamente la tesis. Que esta conexión tan profunda entre la razón humana y la razón del universo no puede ser un simple accidente, una casualidad. Ajá. A esta idea de un patrón, una inteligencia inherente al cosmos, la tradición filosófica le puso un nombre, el logos. No un dios con barba, sino la idea de que hay una especie de software fundamental en la realidad. Y lo asombroso es que nuestra mente, de alguna manera, puede ejecutar ese mismo software. Vale, pero esta idea choca frontalmente con la narrativa que casi todos hemos aprendido en el colegio. La del egre Galileo enfrentándose a la iglesia dogmática, ¿no? Claro. La idea de que la ciencia moderna nació precisamente de una ruptura, de una rebelión contra la fe. Y el libro dedica un buen espacio a desmontar esa narrativa, argumentando que es una simplificación, una caricatura histórica que se popularizó mucho después. Que no fue tan así. No fue tan así. Nos lleva a los protagonistas reales, y la historia es
Es muy diferente. A ver, por ejemplo, Galileo. Se le presenta como el mártir de la ciencia, pero la frase que rescata el autor es... Es demoledora. Dila, dila. La Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo va el cielo. O sea, no veía un conflicto de resultados, sino una diferencia de objetivos. Dos libros distintos para leer la realidad. Exacto. Y no es un caso aislado, ni mucho menos. Piensa en Isaac Newton, el padre de la física moderna, el que nos dio un universo mecánico que funciona como un reloj. El relojero ciego, sí. Pues bien, en su obra cumbre, Los Principia Mathematica, Newton escribió que el bellísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas no podría proceder sino del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Vaya. O sea que para Newton, descubrir la ley de la gravedad no era desechar a Dios del tablero de juego, No. sino más bien entender por fin una de las reglas que él había escrito para la partida. Precisamente. O Johannes Kepler, que descifró las órbitas elípticas de los planetas y veía su trabajo literalmente como pensar los pensamientos de Dios después de él. ¡Qué maravilla de frase! Para todos estos pioneros, la ciencia era una forma de teología natural. Creían que Dios había escrito dos libros, la Biblia y el libro de la naturaleza, y ellos se dedicaban a descifrar el segundo. Para admirar la sabiduría del autor. Justo. Según esta visión, la ciencia moderna no nace contra la fe, sino desde una fe muy concreta. La fe en que el universo es ordenado y comprensible porque ha sido creado por una inteligencia. De acuerdo. Aceptemos ese punto de partida histórico. Los pioneros veían orden por todas partes. Pero la ciencia avanzó, y hoy el argumento más fuerte en contra es el del puro y duro azar. El universo no tiene sentido, simplemente es. Y es un argumento muy potente, sin duda. Pero el libro lo confronta con uno de los descubrimientos más extraños y desconcertantes de la cosmología del siglo XX, el llamado ajuste fino del universo. Expliquemos esto, porque es que es alucinante. El texto lo detalla con claridad. Las constantes que gobiernan el universo, como la fuerza de la gravedad, la velocidad de la luz, la masa de un protón, tienen un valor muy, muy específico. Ya. Lo que hemos descubierto es que si alteraras cualquiera de esos valores en una fracción infinitesimal, pero infinitesimal de verdad, el universo que conocemos sería imposible. ¿Imposible? Sí. Si la gravedad fuera un poquito más fuerte, el universo se habría colapsado sobre sí mismo segundos después del Big Bang. Si fuera un poquito más débil, las galaxias y las estrellas nunca se habrían formado. Es como entrar en una sala de control con 1.000.000 de interruptores y descubrir que todos tienen que estar en una posición exacta para que la luz se encienda. Y no solo eso, sino que están en esa posición. El físico Roger Penrose se molestó en calcular la probabilidad de que nuestro universo, con su bajo nivel de entropía inicial, surgiera por puro azar. ¿Y el número es? El número es tan ridículamente pequeño que es imposible de concebir. Un 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Vaya tela. Es un número más grande que el número de átomos en todo el universo conocido. Aceptar eso como puro azar requiere, paradójicamente, un acto de fe gigantesco. Un momento, pero la respuesta científica más habitual a esto es la hipótesis del multiverso, ¿no? Sí. La idea de que hay infinitos universos con distintas constantes, como una máquina de lotería cósmica que funciona sin parar. Y por pura estadística, nosotros vivimos en el único boleto ganador. ¿Aborda el libro esa objeción? La aborda, sí. No tanto para refutarla científicamente, porque al final es una hipótesis no falsable. Claro, no podemos comprobarlo. Sino para señalar algo interesante. El autor plantea que recurrir a infinitos universos invisibles para evitar la conclusión de un diseño es también un salto metafísico, una elección filosófica. Entiendo. No presenta el ajuste fino como una prueba de laboratorio de la existencia de Dios, sino más como una huella lógica, una evidencia circunstancial muy fuerte que apunta a que el azar quizás no es la explicación más sencilla. Y no solo el cosmos parece tener estos límites o ajustes tan precisos. El libro apunta a que la propia herramienta que usamos para entenderlo, la razón humana, también tiene sus propias fronteras internas. Efectivamente. Y esto es una cura de humildad para el intelecto. El siglo XX nos regaló dos descubrimientos que son como dos bofetadas a la idea de que la razón puede conocerlo todo de forma objetiva y completa.
El primero es más conocido, el principio de incertidumbre de Heisenberg, de la física cuántica. Exacto. Heisenberg demostró que a nivel subatómico no podemos ser observadores neutrales. El simple acto de medir una partícula, de observarla para saber dónde está, altera inevitablemente su velocidad. Y viceversa. O sea que, No se puede conocer todo a la vez con precisión absoluta. imposible. No somos espectadores de una película que ya está grabada. Al darle al play y mirar, estamos participando en el montaje final de la escena. Esa es la idea. El conocimiento es una participación, no un reflejo pasivo. Pero el segundo descubrimiento es todavía más profundo y abstracto. Ajá. Son los teoremas de incompletitud de Kurt Gödel. A ver, cuesta un poco más. ¿Cómo lo explicamos de forma sencilla? Bueno, imagina que las matemáticas son un juego con un manual de reglas perfecto y lógicamente consistente. ¿Vale? Gödel demostró matemáticamente que por muy bueno y completo que sea tu manual, siempre existirán jugadas o posiciones dentro del juego que son verdaderas, que funcionan, pero cuya verdad no puedes demostrar usando únicamente las reglas de tu manual. Necesitas salirte del juego. Para probar que son ciertas, necesitas salirte del juego y usar un sistema de reglas superior. Siempre necesitas algo externo, un fundamento que está fuera del sistema que estás estudiando. Es fascinante. La implicación filosófica que extrae el autor es brutal. La razón no puede ser fundamento de sí misma. La lógica, llevada a su máxima expresión, demuestra sus propias limitaciones. Siempre apunta a una verdad que la trasciende. Exacto. El límite del conocimiento no es un muro contra el que nos estrellamos, sino un umbral. Un umbral que se abre a algo que está más allá de la propia razón. Vale, recapitulemos. Tenemos un universo que parece diseñado para ser comprendido, un ajuste fino que desafía el azar, y una razón humana que descubre sus propios límites. ¿Cómo une el libro todas estas piezas? Las une bajo una metáfora muy potente, la del universo como un texto escrito en lenguaje matemático. ¿Me gusta? La física y las matemáticas serían la gramática que nos permite empezar a leer ese texto. Y en esta lectura aparece un criterio de verdad muy curioso. La belleza. La belleza. El texto menciona al físico Paul Dirac, uno de los padres de la mecánica cuántica. Dirac llegó a decir que la belleza matemática de una teoría era más importante que su confirmación experimental inicial. Eso es muy fuerte. Si una ecuación era elegante, simétrica y bella, probablemente era correcta, aunque los datos todavía no la apoyaran. Y la historia le dio la razón varias veces. Entonces, para el autor, la conclusión no es que la ciencia y la fe sean enemigas. Al contrario, la conclusión es que la ciencia, cuando es honesta y llega hasta el final, no elimina el misterio, lo refina. Lo hace más profundo y más interesante. Describa los cómo. Sí. La ciencia describe con una precisión asombrosa los cómo del universo. Cómo funciona la gravedad, cómo evolucionan las estrellas. Pero en sus propios límites nos devuelve con más fuerza a las preguntas sobre los porqués. ¿Por qué hay leyes, en primer lugar? ¿Por qué son matemáticas? ¿Por qué existe algo en vez de nada? No son competidores. Son dos herramientas distintas para una misma realidad. Dos formas de leer el mismo libro. El autor los presenta como saberes complementarios, dimensiones del conocimiento que, cuando se unen, no solo nos dan información, pueden llevarnos a la sabiduría, un conocimiento que no solo describe y manipula, sino que también es capaz de contemplar y sobre todo, de asombrarse. Al final, el análisis de ciencia y Dios nos deja con esta imagen potente. La travesía del conocimiento, según este texto, es un viaje circular. Sí, lo es. Parte de ese asombro primario se adentra en el análisis riguroso y frío de la razón y, si sigue hasta el fondo, regresa a un asombro final, pero esta vez mucho más profundo y consciente. Efectivamente. Y para la reflexión final, el libro nos deja una metáfora muy poderosa. Se le atribuye a Louis Pasteur, pero la reformuló el físico Werner Heisenberg. A ver. El primer sorbo del vaso de las ciencias naturales te convierte en ateo. Pero en el fondo del vaso te espera Dios. Uf, es una imagen que da que pensar. Claro, y la frase no pretende ser una prueba de nada. Es la descripción de un posible itinerario intelectual. ¿El viaje? El primer sorbo, el conocimiento superficial, puede darte una sensación de poder, de autosuficiencia. El «ya lo entiendo todo» son solo leyes, materia y energía en movimiento. Es el momento en el que crees que has descubierto el truco del mago y que ya no hay misterio.
Exacto. Pero si no te quedas ahí, si sigues bebiendo del vaso, si te sumerges de verdad en los grandes misterios que la propia ciencia ha descubierto, La efectividad de las matemáticas, el ajuste fino. los límites que Gödel le encontró a la lógica, esa soberbia inicial se disuelve, y vuelves a encontrarte de frente con las preguntas fundamentales sobre el sentido último del ser. Es una invitación a no quedarse en la superficie. A seguir bebiendo hasta el fondo del vaso del conocimiento.